Bienvenidos a todos. Hoy está con nosotros Bernardo Ferri, psicólogo deportivo. Tiene la especialidad ahí con los deportistas de contacto, deportistas de combate también. Entonces, pues, hermano, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias, Jonathan. Te súper agradezco. Y bueno, acá estamos para lo que necesiten. Vamos a estar respondiendo dudas, consultas, así que vamos con eso. Sí, vamos a hablar de un tema muy importante que es uno de los más importantes, yo creo, para mí el más. ¿Qué hay en la mente de un deportista, qué hay en la mente de un peleador de artes marciales mixtas, de boxeadores, de diferentes tipos de atletas, de deportistas? Pero pues antes de pasar a esos temas, platícanos un poquito acerca de ti, hermano, acerca de cómo empezaste en el mundo deportivo, cómo te decidiste por la psicología, qué fue como que esa parte Bien, que te llevó hacia allá. qué buena pregunta. Mirá, yo desde muy chico, toda la vida practiqué deporte. Hice rugby toda mi vida, desde los 7 años. Yo jugaba al rugby, actualmente sigo compitiendo. Hubo un tiempo de mi vida, a los más o menos 17, que tuve lesiones y demás. Me tomé un impas, ahí empecé a hacer kickboxing justamente, me encantaron los deportes de combate. Después retomé el rugby porque seguía teniendo con mis cuentas pendientes con el deporte. Hoy sigo compitiendo, seguramente cuando me retire el rugby voy a seguir haciendo deporte de combate, muy probablemente. Pero bueno, la verdad que un poco la psicología deportiva yo arranqué psicología a estudiar, medio que no sabía qué hacer en ese momento, y bueno, varias compañeras mías iban a estudiar psicología y dije, bueno, vamos con eso. Y como me gustaba tanto el deporte, se fue dando naturalmente y fue algo medio inevitable que me metí en la especialización y ahora hoy día trabajo 100% con deportistas, ¿no? Así que yo siempre digo, antes que psicólogo soy deportista, antes que deportista soy persona, obviamente, pero ahora ya vamos a hablar de ese tema, ¿no? Porque a veces pasa que los deportistas se sobreidentifican con el rol de deportistas y se olvidan de todo lo demás. Y yo también, como psicólogo del deporte, no solo abordo las cuestiones deportivas, no es que busco solo maximizar el rendimiento, sino también cuidar a la persona que está detrás del deportista. Para mí eso es fundamental. Entonces, bueno, hoy, como te digo, soy psicólogo especializado en deporte y soy deportista y estoy a full con esto, a full. Claro. ¿Qué sientes que ayuda en la parte de tu profesión como psicólogo deportivo, el que tú seas un atleta activo, aún que lleves tantos años dentro del deporte también? Sí, no, para mí es clave. Es una herramienta que te da, o sea, saber, independientemente del deporte, porque yo trabajo con todos los deportes, ¿no? Pero digo, saber lo que se siente el proceso deportivo, la frustración a la que estamos expuestos los deportistas constantemente, me parece que es una herramienta clave para poder entender la cabeza de la persona que tengo enfrente, ¿viste? Haber vivido capaz situaciones de lesiones. Yo el año pasado me perdí mi temporada competitiva gran parte porque me operé la cadera. Entonces, hay un montón de cosas que está bueno haberlas vivido porque te dan las herramientas también para abordar después a la persona que tenés enfrente. Eh, no es excluyente, porque hay psicólogos deportivos que capaz no son deportistas activos y está bien y saben un montón, pero te da otra mirada que es interesante. Está buena, suma un montón. Sí, claro, y además, pues lo que dices, no tener esa empatía de que tú ya también pasaste por ahí, sabes más o menos qué es lo que se siente, que digo, al final, pues no, ninguna cabeza interpreta la misma situación por igual, pero sí que te da un poquito, pues una perspectiva más amplia de lo que puede estar sintiendo tu atleta, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Como te digo, yo cuando digo que antes que psicólogo soy deportista, o sea, no es mentira. O sea, mi prioridad está en mi desarrollo deportivo y la psicología es lo que encontré para seguir alimentando también eso. Pero lo lindo es que pude encontrar como esa vuelta de tuerca para trabajar con gente que está en la misma que yo. Entonces, la verdad que, nada, agradecido de encontrar la vuelta ahí y ojalá poder ayudar pues yo como deportista pasé un montón de situaciones muy adversas
que muchos otros deportistas seguramente pasaron. En su momento no tenían las herramientas para tratarlas y para solventarlas, y me costó mucho. Ahora mi idea es darle esas herramientas a las personas con las que trabajo para que lo puedan sobrepasar, para allanarles el camino que capaz yo en un momento no tuve, porque yo no conocía psicólogos deportivos, no era algo que hace 10 años atrás o más estaba tan en boga, lo mismo con las redes, ¿viste? Entonces, que hoy se hable más del tema, me parece genial. Y un poco mi idea es eso, concientizar sobre la psicología deportiva, saber que existe, saber que no solo buscamos formar deportistas, sino personas, ¿viste? Y que no buscamos que seamos robotitos, ¿viste? Y ganar y ganar. Si bien esa es la dinámica del deporte, pero a mí no solo me importa eso, que la persona le vaya bien a nivel deportivo en cuanto a resultados, sino que disfrute su carrera, ¿viste? Eh, Porque pasa mucho. Ahora, mira, te llevo un ejemplo. Ahora, ¿qué le pasa a los peleadores? Ponele, vamos a hablar de los peleadores. La carrera deportiva de un peleador está sometida a muchos altos niveles de presión, ¿viste? Por todos lados, externos. ¿Por qué? Porque viene el tema de el equipo, los compañeros, el entrenador, la familia. El peleador siente esa presión, siente que tiene que retribuir el esfuerzo que los otros invierten en él. ¿Viste? Y a su vez, tiene como que demostrarle, che, yo estoy a la altura, che, tengo que cuidar mi récord. Eso es algo que pasa mucho, ¿no? El tema del récord, ya desde amateur, que tienen que, ¿viste? Van cuidando el récord y se olvidan de lo más lindo que es pelear, que es competir, que es eso. Entonces, hay toda una serie de cosas que obviamente en el transcurso de mi trabajo, en mi experiencia, con un montón de peleadores fui viendo, que patrones que se repiten, ¿viste? Cosas que aparecen en general, obviamente, después del caso a caso va variando, y cómo lo vive uno va variando, pero es importante trabajar la cabeza para personas que realmente arriesgan su vida de arriba, eh, es fundamental, es fundamental. Sí, claro. Esta parte del récord, creo que sí, sobre todo en la carrera de un peleador, es muy distinta la gestión de la pérdida o del fracaso a otras disciplinas deportivas, ¿no? En otras disciplinas deportivas tú te puedes permitir perder porque cada semana estás compitiendo con un equipo distinto, con un rival distinto. Total. En el tema del peleador, pues son 3 o 4 veces que tú compites en un año, a veces una nada más. Entonces, Ujú. ¿cómo lidia un peleador o cómo tendría que lidiar con esta parte de que competiste, no obtuviste el resultado que querías y tienes que esperar un año, a veces 6 meses, a veces 3 o 4, pero tienes en la mente que vienes de una derrota, ¿no? ¿Cómo se maneja esto? Porque sí veo que a los peleadores les provoca ahí cierta presión, cierta impotencia el no poder como salir de ahí en el corto plazo. Completamente. A ver, la cuestión de la inmediatez del querer todo ya es algo, yo creo, muy generacional, eh, pero también cuando vamos al caso de los peleadores, vos imaginate, hay una realidad. A ver, en cierto nivel, en el profesionalismo, lamentablemente el récord deportivo es una carta de presentación que a veces abre puertas o cierra puertas, pero yo creo que a veces se le da tanta importancia al resultado y al ganar, y sobre todo no al ganar, al no perder, ¿viste? Al cuidar ese invicto o lo que fuere, que cuando los chicos entran capaz a competir, a pelear, se olvidan de lo que tienen que hacer para que se dé ese resultado y piensan en las acciones, o sea, a la hora de pelear, están pensando en no perder, ¿viste? En no, en vez de intentar, en vez de conectarse con lo que tienen que hacer en ese momento, en vez de respetar la estrategia de pelea. Entonces, así es muy difícil, ¿viste? Eh, Porque como te digo, manejan a veces un nivel de presión muy intenso, que algo muy curioso lo lleva cuando terminan la pelea, ponele que ganaron, muchos no sienten alegría, sienten alivio, ¿viste? Sienten alivio de, "Uf, gané, listo, bien, listo, me sacó un peso encima". Pero a ver, está bueno ir recapacitar. Che, ¿esto te gusta este deporte? ¿Por qué lo haces? ¿Entendés? O sea, ¿qué te lleva a subirte a una jaula, a un ring, a donde fuere, y cagarte a trompadas? ¿Me entendés? O sea, eh, es solo por el resultado, es solo por.
¿cuál es la motivación ahí? Entonces, para mí, ahí hay que ir viendo, obviamente, el caso a caso, y que los chicos empiecen a recobrar. Digo los chicos porque ahora está muy de moda el tema de esto de elegir las peleas y cuidar el récord ya en amateur, ¿viste? A veces ya como que se van cuidando y hay que pelear, vas a perder, vas a ganar, es parte del proceso, naturalizar la derrota es importante, pues saber qué te va a pasar. A ver, el tema es que, ¿qué pasa? Nosotros vemos, poner el caso de UFC o cualquier PFL, lo que fuere, capaz personas que no suelen perder y son las que siempre ganan el micrófono, ¿viste? Eh, pero es lindo que la gente que también ha tenido derrotas y ha podido sobrellevarlas y con todas las dificultades que eso implica, que también hablen. Que empiecen a hablar todos. Porque lo más normal es perder. En todos los deportes, lo más normal es perder. No es que ganar es lo común. Ganar es muy difícil. Ganar es muy difícil. Y aparte, lo más curioso es que no depende 100% de nosotros. O sea, es algo que no puedes controlarlo. Entonces, explicarle a la persona, che, mirá, está bien, vos tenés una estrategia de pelea, vos te esforzaste un montón, el resultado está en tus manos, y no, 100% no está en tus manos porque no sabemos qué va a pasar. El deporte en general y más las peleas es caos. Entonces, dentro de todo, hay que ver cómo encontrar la vuelta, hay que ver qué pasa, hay que ver las situaciones que suceden, cómo reaccionás frente a ellas, frente a las adversidades. Entonces, son como pequeñas cosas que está bueno ir viendo en cada peleador, cómo lo gestionan. Hay algunos que lo llevan mucho mejor las derrotas. Incluso, una de las cosas más difíciles para el peleador es cuando lo noquean. Más si no lo noquearon nunca. O sea, y más si viene invicto. O sea, es como. ¿Pero por qué? Porque ahí hay temas a veces que se juegan, no solo del lado físico, porque obviamente hay lesiones fuertes, esto es un deporte de alto riesgo, pero también a nivel psicológico, a nivel de la autoestima, el autoconcepto, ¿viste? Ahí empieza el tema, bueno, ni hablar, el tema del ego, el peleador de yo me la aguanto y que te lo no significa que no te la aguantas, es que te encontraron justo, ¿no? O sea, no puede pasar. Y es parte, así como perder. No te hace menos peleador, eso es lo que digo. No te hace peor. Ah, perdí, nada, soy un muerto. No, sos un tipo que te está forzando. Y lo que hiciste, el campamento que preparaste, no es en vano. Porque por ese campamento vos sos mejor hoy. El resultado no siguió, no pasa nada. Pero sos mejor. ¿Sí? Y eso lo controlaste, y eso le metiste. Y te esforzaste un montón. Y cortaste peso. Y rechazaste salidas. Y juntadas. Con familiares. Muchos se van de sus casas, se van de su país a hacer otra cosa, a entrenarse en otro lugar, muchos meses, con toda la actividad que eso implica. Y así todo, a veces no alcanza en la pelea, no alcanzó por lo que fuere, pero, pero lo que quiero decir es, no quita todo el esfuerzo que hiciste. Eso para mí es lo primero, ¿viste? El esfuerzo, lo que podemos controlar, ¿viste? La entrega que tenemos, el compromiso. Cómo reaccionamos ante los errores, cómo reaccionamos ante las derrotas, cómo reaccionamos ante las victorias, porque eso también es importante. Que porque ganamos ya está, no, hay que seguir mejorando siempre. Sí. Claro, claro. Y esta parte que mencionas de el, no sé si se le llame de esta manera, pero como de programar la mente para no perder, o sea, si tú transmites ese mensaje a tu mente, Sí. a tu cerebro del no perder, en vez del voy a buscar ganar o voy a buscar cómo ganar, ¿qué hay tanto de diferencia entre subirle ese mensaje a tu cabeza? ¿De verdad influye? O sea, ¿impacta en el rendimiento? Qué buena pregunta. Mira, hay un modelo de motivación de Atkinson que hablaba justamente de, eh, fac- bueno, habla de una cuestión de los deportistas, que hay factores personales, factores ambientales que inciden en tendencias de cada uno de los deportistas. Y hace dos clasificaciones, que están buenas. Habla del deportista que está enfocado en el orgullo de ganar, básicamente, y el deportista que está enfocado en la vergüenza de perder o de fracasar. Entonces, vamos a este último. El último que está enfocado en la vergüenza de fracasar, ¿qué va a hacer? Va a evitar equivocarse, que como deportista, evitar equivocarse es lo peor que puede ser porque te limita completamente en tus capacidades de respuesta, en las capacidades que vos tengas en general. ¿Sí? Es como yo hago para no perder. ¿Viste? Y en realidad, a ver, ¿viste el famoso el que no arriesga no gana? Hay algo de eso. O sea, buscar
situaciones, obviamente, desafiantes, inevitablemente te va a llevar a subir tu techo. Te puede salir bien, te puede salir mal, obvio. Pero, a ver, lo que quiero decir es eso, el resultado de tu acción no depende 100% de vos, ¿viste? Vos capaz, técnicamente, hiciste una genialidad, ¿viste? Tiraste una high kick tremenda y justo hizo así, pasó de largo y te conectó y bueno, pero está bien ejecutado. Eso es lo que digo, no hay que temer a equivocarse, ¿no? Entonces, esos deportistas que están enfocados en el orgullo, vamos a decirlo, de ganar o de intentar, se exponen constantemente a situaciones desafiantes de mejora porque los incentiva. ¿Sí? El tema es que si estás pensando en no quiero equivocarme y te vas a quedar, o sea, tu rendimiento va a tener un techo. ¿Y qué buscamos dentro de la psicología del deporte, se quiere? Que la persona siga escalando, ¿viste? Siga mejorando. Y la mejora de tu rendimiento, ¿sí? No depende siempre de los resultados que obtengas. Vos podés ganar muchas peleas y seguir con un rendimiento muy similar o a veces peor de lo que venías. ¿Entendés? Pero bueno, ahí hay que ver con qué se conforma cada uno. O sea, claramente tener un mejor rendimiento te va a permitir tener más posibilidades de alcanzar resultados positivos, obvio. Pero bueno, hay personas que se conforman con, listo, no perder, aseguro. Eso depende de cada quien. Depende de cada quien. Lo que buscamos siempre es potenciar el rendimiento deportivo y potenciar, obviamente, a la persona, ¿sí? Cuidando siempre a la persona, eso para mí es muy importante. Porque a veces preguntan, sí, pero es muy bueno, porque en las sesiones te dicen, capaz se abren a hablar de temas personales, y dicen, no, pero esto lo podemos hablar, sí, obvio, vamos a hablarlo. A ver, antes que el psicólogo deportivo es su psicólogo, entonces, obvio, es parte, porque lo personal también afecta al deportivo. Entonces, nosotros trabajamos sobre la integralidad del sujeto, ¿sí? Eso es lo que buscamos. Así que bueno, tema, tema importante. Cierto. Y hablando de esa integralidad, Sí, existe también dentro del deporte, dentro del tema del peleador, pues sí, esta parte de entrenar diferentes áreas, ¿no? Dentro de su disciplina, que puede ser tu preparación física, que puede ser tu preparación técnica, el tema de nutrición. ¿Cómo llegamos a esta parte de entrenar la mente, de entrenar el tema psicológico? ¿Qué tiempo se le debe dedicar? Porque ahora bien. pues es como que un patrón, algo que coincide entre muchos Ujú. atletas, muchos deportistas, muchos entrenadores también detectan esto, que el peleador quiere ir siempre a full en el gimnasio, ¿no? Y entre más horas se mete al gimnasio, aunque se esté sobrecargando y muchas veces no lo sabe, él se siente mucho mejor, ¿no? Pero ¿qué hay de la parte psicológica? ¿Cuánto tiempo se le debe dedicar en el entrenamiento del día a día? ¿Cuánto tiempo a la semana? ¿Cómo se debe de entrenar esto? Es una muy buena pregunta. Hay algo que es muy bueno de lo que dijiste que rescato, que es esto de, en- sobre todo en los deportes de combate, a veces se piensa que más es mejor. Y no siempre más es mejor. Muchas veces no graduar bien las cargas y las intensidades lleva a qué? A lesiones, por ejemplo. Y una lesión te saca una pelea. Y si sos profesional, si no peleas, no cobrás. Entonces, digamos, eh, es, es todo muy fino y hay que darle muchísima importancia a graduar bien las cargas, a entrenar de forma inteligente y a la recuperación. Eso es fundamental. Y te diría, la recuperación también aplica a lo psicológico. ¿Cómo? A ver, por ejemplo, te doy un ejemplo. Nosotros a veces trabajamos con los deportistas, que sobre todo cuando están en periodo más de campamento y demás, mínimo una vez por semana, se le da consignas para que haga la semana, hay una organización que se adecua obviamente a la rutina del deportista, pero yo al menos me manejo así, sesiones semanales, a veces, en el caso de que lo necesito, que esté muy pronto en una pelea o que no puede gestionar alguna situación, se puede hacer 2 veces por semana. ¿Qué buscamos? Dos cosas principales. Que el deportista se conozca, el autoconocimiento es algo clave, creo que una de las bases y los objetivos principales de la cirugía en general y deportiva es el autoconocimiento. El deportista que se conoce es un deportista peligroso, es un deportista muy competitivo porque sabe qué hacer
en cada momento cuando su rendimiento merma y entiende cómo funciona su cabeza y entiende cuando se equivoca qué le va a decir su cabeza, qué va a pasar. Entonces, y entiende también cómo sobreponerse a las adversidades. ¿Por qué? Porque tiene recursos. Lo que buscamos es darle recursos, herramientas. Eso por un lado. Y después lo que buscamos también es autonomía. ¿Sí? O sea, no buscamos que el deportista dependa de nosotros, ¿no? Sino que vaya adquiriendo herramientas y nosotros guiándolo en ese proceso para que pueda, para armar ese traje a medida, ¿sí? Pero el trabajo, por lo general, suele ser semanal, a veces puede ser quincenal de las sesiones, pero luego el deportista trabaja por su cuenta a partir de tareas, ejercicios, actividades que vamos programando, ¿sí? Pero yo lo que digo, cuando habla de esto de la recuperación, esto es una pregunta muy normal. Dicen, bueno, pero antes de una pelea tengo que meter tantos ejercicios, tantas visualizaciones, tantas... La realidad, esto es como entrenar. Un deportista que está por pelear, ¿qué hace? El día anterior, ¿qué hace? No sé, pues, igual y bueno, el día anterior pues, están cortando peso, están tratando de llegar ahí al límite, sí, sí. Exacto. Vos imaginate el nivel de estrés que eso implica. O sea, eh, es tremendo el nivel de estrés a que se pone un deportista de combate que está cortando peso. Entonces, si vos le metés, además, porque ya encima tienen pesaje, a veces tienen rueda de prensa, a veces, ¿qué hay que hacer el día anterior o mismo el día de la pelea? Ponerse momentos de ocio, de distracción, que no estar pensando todo el tiempo en la pelea, ¿viste? Porque eso eleva mucho los niveles de ansiedad y uno llega también con una fatiga mental importante que no queremos. Entonces queremos que el cuerpo esté descansado para la pelea, queremos que que la cabeza esté descansada para la pelea, ¿sí? Y después también vamos armando, hay rutinas precompetencia, por ejemplo, en las cuales uno va armando el día anterior, la semana, a veces yo programo la semana, cómo va a ser, ¿sí? Cada día de la semana, ¿sí? Para que tengan también momentos de ocio, de descarga. ¿Viste cuando hablamos de la descarga física, masaje, ejercicio? Bueno, tenemos la descarga psicológica. Y gran parte de eso es el ocio. Ocio, relajar, ver algo que te guste, algo que te cree un estímulo lindo, ¿viste? Algo que está bueno, por ejemplo, que ahora los peleadores lo están haciendo mucho y me parece interesante, cuando termina el pesaje y todo, capaz a la noche se van a comer algo rico y hacen como una suerte de celebración que muchos celebran ponerle como la victoria del otro día, pero a mí me gusta más que la victoria en realidad, porque no está en nuestras manos, el esfuerzo. Celebrar que, bueno, terminamos el campamento. Vamos a darnos ese mimo de, che, mirá, di el peso, trabajé bien, ¿sí? Ya todo lo que está en mis manos está bien, lo hice. Ahora vamos a pelear y a intentar dar lo mejor y seguir esta estrategia de pelea. Pero lo que va a pasar después del resultado no está en mis manos en realidad. Si no, ganaríamos todo. Si me ven a nosotros. Pero bueno, por eso, para mí es importante el trabajo, por supuesto, en todo sentido, pero el trabajo inteligente, y para trabajar de forma inteligente hay que graduar las cargas de trabajo, y para eso hay que darle bola a la recuperación. ¿Sí? En todo sentido, físico y mental. Es clave. Ok. Ahora, en cuanto a los atletas que a ti te visitan, peleadores que a ti Sí, te visitan, ¿cuál es eso, sí. eso que tú dirías que es como más común? ¿Cuál es ese caso, la razón por la que te visitan con más frecuencia? Porque necesitan cierta orientación. Mirá, lo más normal, es muy normal en los deportes de combate, lo que es la ansiedad precompetitiva y miedos antes del combate, eso es muy común, ¿sí? Cuando uno empieza a explorar más, hay un tema yo le digo, el miedo del qué dirán, pero es más que nada el miedo de defraudar, ¿viste? Eso pasa mucho. Hay como una presión, muchas veces no es la presión externa, porque sucede que, como te digo, entrenadores, padres, amigos, es como que dicen comentarios, a veces de apoyo al deportista, al peleador, pero el peleador siente como que está en el deber de traerle un resultado.
Y eso pasa mucho. Eso es algo pero muy normal. Sumado a, bueno, puede ser miedo a perder, claramente. Sumado a la ansiedad precompetitiva, que pasa un montón. A veces los periodos arrancan y algo muy normal que pasa es, sí, pero yo me entreno 10 rounds y en el primer round al final estaba muerto. Bueno, eso es la ansiedad. Son expresiones somáticas de la ansiedad. La tensión muscular, viste, cuando uno está muy duro, que se siente ahogo, ¿por qué es? Y por ansiedad, por una mala regulación de la ansiedad, ¿viste? Porque la intensidad de esa emoción, en ese caso se está experimentando, es muy alta y no están pudiendo lidiar con eso, controlarlo, ¿viste? Entonces, ahí se ven recursos que sirven, primero para entender que no es mala la ansiedad, es una emoción y como toda emoción sirve para la supervivencia, pero hay que ver cómo hacer para usarla a nuestro favor. Entonces, eso es un factor, son dos cosas muy, muy normales y después ya aparece otro tema que es la falta de autoconfianza, que a veces pasa. ¿Viste? No me la creo, ¿viste? Siento que, y viene la comparación. Cuando falta autoconfianza, ¿qué se suele hacer? Se subestima el rendimiento de uno y se sobreestima a los otros. No, porque mis compañeros de sparring son mucho mejores, mis rivales son mejores y los veo mejor, y yo nunca voy a estar a ese nivel, ahí viene la frustración. Y hay muchos esto es una realidad dura, pero pasa. Muchos, a veces por no trabajar esas cosas, terminan abandonando el deporte, porque no saben cómo gestionarlo, porque capaz en la vorágine de hoy día, ¿viste? De conseguir resultados a toda costa y verse muy lejos de donde uno quiere estar, y es como que dice, bueno, ya está, largo todo. Y es una pena, porque el deporte es algo muy lindo, pasa que hay que aprender a vivirlo, ¿viste? Y es difícil. Es muy difícil. Pero bueno, Claro. se puede. Oye, hermano, y antes de una pelea, por ejemplo, lo que mencionabas del tema de la gestión de la ansiedad, Sí. ¿cómo tiene que hacer un peleador para aislar todo lo que va dejando atrás una vez que pone un pie dentro del octágono? Porque sí que es una sensación distinta, ¿no? Sobre todo a nivel profesional, que tú estás calentando, estás pues, platicando con la gente de tu grupo de entrenamiento y demás, sales con la música, estás con la gente. ¿Cómo haces para activar este botón? Porque hay algo que lo llaman, ¿no? El famoso estado de flow y demás. ¿Cómo, cómo, Sí. cómo se llega a esta parte? ¿Es como un interruptor? ¿Hay maneras como de prepararlo? Porque es un tema complejo, ¿no? Como que se puso muy de moda el Sí, término, pero realmente, ¿cómo se tendría que entender? qué buena pregunta. Mira, para mí el estado de flow es un concepto ¿qué implica el estado de flow? O sea, hace alusión a la concentración primero. Es un estado de concentración pura, de inmersión en la experiencia que estás viviendo, en este caso deportiva, ¿no? Es como que uno está plenamente, con una atención plena en la actividad que está realizando y sobre todo en los aspectos relevantes de esa actividad, ¿sí? Eh, que bueno, que pasa esto que siente como que todo o va muy lento o que puede ir muy rápido, pero está conectado. Ahora, yo creo que hay un error, esto es solo una opinión, digamos, pero digo, en torno a que el estado de flow se asocia a una cuestión resultadista, un exitismo. Como estoy en estado de flow, me voy re bien. Pero también, o sea, nuevamente, o sea, vos podés estar en estado de flow eh, conectado completamente con lo que estás haciendo y el otro te superó. ¿Viste? Capaz en algo y perdiste. O sea, puede pasar eso también. No, no, no. Está, a ver, la concentración es una habilidad que por supuesto que se trabaja y que consiste en centrarte en los aspectos relevantes de la tarea que estás realizando, evitando cosas que te distraen, que son irrelevantes en realidad. ¿Sí? En una pelea lo importante es lo que está pasando acá. ¿Sí? El público, lo que hace el árbitro, eh, los pensamientos que uno pueda llegar a tener de, uy, voy a perder, son distractores. Y los distractores pueden ser externos o internos. ¿Sí? Entonces hay que ver cómo refocalizar cuando la atención se va a la tarea que está realizando. ¿Sí? Y hay distintas maneras de hacerlo, ¿no? Eh,
Pero volviendo a tu pregunta, no me quiero ir por las ramas, pero vos lo que me preguntabas era el estado de flow, cómo se alcanza. ¿Sí? Y varía mucho de la persona, por supuesto. Sí, lo que buscamos es primero ver qué lo distrae, porque el estado de flow, como te digo, o sea, estado de concentración plena, pero acá ¿de qué hay que partir? De la definición, y bueno, ¿pero qué es concentración? Esto que te digo. Vos tenés que saber qué es lo que lo distrae a la persona. ¿Sí? En una pelea, ¿qué te distrae? La ansiedad misma te distrae, porque la ansiedad es una emoción y puede ser un distractor interno. Los distractores internos son emociones, pensamientos, sensaciones corporales. Cuando uno siente ahogo por la ansiedad, eso te puede distraer. Uy, no tengo aire. ¿Sí? Viste, no llego, voy a perder pensamiento. Son cosas, todo un núcleo, una espiral de cosas que pasan que te pueden desfocalizar. Y hay que ver la manera de refocalizar. ¿Sí? Primero, aprendiendo, por ejemplo, en el caso de la ansiedad, ya que lo traíamos, a gestionarlo, a entender que es una emoción. O sea, para mí, la clave para gestionar toda emoción, que es la psicoeducación, o sea, saber qué te marca. ¿Sí? Entonces, entender, no, che, para esto no me viene a hacer mal, me viene a ayudar. Entonces hay una reinterpretación de la activación. Che, pará, estoy tenso, pero no es porque estoy mal. No, es que mi cuerpo se está preparando, mis músculos se están preparando para lo que viene. ¿Sí? Eso es una reinterpretación, es una técnica que se llama reinterpretación de la activación, que es bastante útil. Y después tienes un montón más. La respiración diafragmática tiene un montón de evidencia al respecto de que es útil, ¿viste? Para inhibir la respuesta a la ansiedad, para activar el sistema parasimpático, para desviar la atención de los pensamientos ansiógenos, para concentrarte en el aquí y el ahora. Pero hay que ver cómo implementarla. Vos claramente, justo en un deporte que tiene las demandas como una pelea, vos no te vas a poner a respirar ahí para aguantarme, no. O sea, lo haces antes de la pelea, lo haces entre rounds, después, por lo general, durante la pelea, pues utilizar otros recursos, como es el autodiálogo. El autodiálogo es bastante simple, o sea, es muy interesante y dependiendo de para qué lo apliques, puede servir, ¿sí? Para calmarte, ponele. Eh, entonces, hay un montón de recursos que vos podés implementar para llegar a esos niveles de concentración. Pero como digo, lo que buscamos es eso, maximizar el rendimiento. El estado de flow es eso, como te decía, ese estado de concentración plena, atención plena en la actividad que estás realizando, evitando distracciones, pero y te va a ayudar a acercarte a un resultado, ¿no? Pero no es determinante. ¿Viste? No es que por estar en estado de flow ya está. Es como, parece como que es una varita mágica y en realidad es lo que buscamos, porque es lo mismo con los niveles de autoconfianza, que estén en sus niveles óptimos, con la concentración, que estén en sus niveles óptimos, con la motivación, pero es otra de las tantas cosas que sirve para potenciar el rendimiento. ¿Sí? Sí. Ahora, regresando un poco a un tema que mencionabas al principio, con el tema de la identidad de los peleadores, que se centran tanto en su actividad deportiva y un poco menos en la persona que hay detrás del atleta. ¿Qué, Ujú. qué es lo que lleva a los deportistas a ese punto donde se identifican tanto con su disciplina deportiva que pues todo lo demás lo dejan a un lado, ¿no? Están tan concentrados y para ellos, pues todo lo que son es lo que hacen dentro del octágono que descuidan muchas otras áreas que tienen que pues echarle un ojito de repente, ¿no? Sí, ni hablar. A ver, es una buena pregunta. Yo creo que obviamente depende mucho de caso a caso, pero el deporte mismo a veces te lleva a eso, por la cantidad de tiempo que demandas. Más los deportes de combate, imagínate que, y ni hablar las MMA, porque tenés que entrenar un montón de disciplinas, te lleva a meter 2 turnos por día, todos los días, a veces más, a veces tres. Vos estás todo el día ahí, entrenando, ¿viste? Varias horas por día, 4, 5, 6. Y muchas veces, a ver, obviamente, un montón
la gran mayoría de personas para solventarse esos gastos, sobre todo cuando sos amateur y demás, que es pagarte la academia, que es tenés que trabajar. Pero hacer malabares para trabajar y cumplir, pero a veces es como la misma rutina deportiva puede ser medio robótica, medio como cumplir, entrenar, volver, cumplir, entrenar, volver. Y uno se acostumbra a eso, se acostumbra a eso. Y por momentos es como, esto es lo único. En realidad hay muchas cosas más, que también hay que darle la familia, ¿viste? Hay que, amistades, tienen que estar, ¿viste? Porque la realidad, cuando hablamos de alto rendimiento, con lo demandante que es, el alto rendimiento tiene una fecha de caducidad. En algún momento, a nivel competitivo termina. Después de tal edad, después de los 40, 50, lo que quieras. Termina. Entonces, ¿y ahí qué haces? ¿Quién sos? ¿Seguís siendo deportista de alto rendimiento? Y dice, no. Bueno, soy la persona que sea, pero no hay que olvidarse por eso de la persona detrás del deportista. Y a veces pasa, a veces pasa. Y es jodido cuando sucede, porque muchas veces cuando no se hace bien esa separación de, che, para, está bien, yo peleo, soy peleador, pero también soy una persona que hace MMA, que practica este deporte. Cuando no se hace ese duelo, también ¿qué sucede? Y perdés y te sentís una mierda. Realmente, te sentís una mierda como persona. Es una locura. ¿Cómo te sentís una mierda porque perdiste una pelea? Es normal, pasa. No, es una mierda. Y si ganás, sentís que sos campeón del mundo. Tampoco. ¿Viste? Entonces, a veces lo que hace que los peleadores tengan viste, cuando hablábamos del miedo a perder y demás, porque es como que perder hablara de quién soy como persona, ¿viste? Entonces, si pierdo, soy a los ojos de los demás y a mis ojos soy un fracaso. La realidad es que no. Sos una persona, perdiste, es normal perder, es un deporte, pasa. Eh, entonces, en tanto se puede hacer como esa decisión y entenderse al sujeto como persona y entender que no es un robot y entender que no siempre tiene que mostrarse de una forma determinada, viste, y que nada, viste, como impenetrable y que nada me duele y que, a ver, lo que nos hace humanos también es nuestra vulnerabilidad, viste, es normal, si no la aceptamos eso, no, es negar la condición humana, entonces, y ser vulnerable, ¿te hace débil? No, te hace humano, viste. Entonces, cuando vos aceptás tu vulnerabilidad, aceptás que tenés un montón de falencias y trabajás sobre ellas, ¿sí? Y vas superando las cosas, cualquier universidad que se vaya presentando, bueno, ahí te das cuenta de, che, por acá. O sea, no es que perdí, soy malísimo, soy el peor, ni que gané, soy el mejor, es parte de la vida y así como te sentís a veces un montón de frustraciones en las jaulas o en el ring, en la vida te va a pasar lo mismo. Y el deporte también te enseña eso, ¿eh? O sea, eso es algo lindo, que no hay que olvidar. El deporte te da muchas herramientas para vivir la vida. Te enseña a vivir a veces, ¿viste? Te enseña a superar adversidades, porque todo el tiempo estamos lidiando con frustraciones, ¿viste? Ahí justo un chico mandó un mensaje. Buenas tardes, tuve mi debut amateur en grappling en enero. Perdí el combate delante de parte de mi familia y público general. Me sentí bien por la experiencia, pero me la baja a diario esa derrota. Bien. Bueno, gracias por compartirlo primero. ¿Puedo responderle? Sí, claro, claro. Bien. No, a ver. Obvio que, primero que es normal que nos enoje una derrota porque ¿qué queremos cuando competimos? Ganar, obvio, es normal. Entender que es parte del proceso es clave y entender que no habla de vos como persona también es clave. Entonces, algo que se hace mucho, por ejemplo, cuando perdemos, o al menos a mí que me gusta hacer, sobre todo cuando ya perder es como algo, hay gente que le molesta mucho perder, ¿viste? Y que se queda. Yo era una de esas personas que me quedaba rumiando capaz mucho tiempo y a veces incluso más de años en un error que tuve en alguna situación de partido y que en nivel de obsesión tremendo. Pero lo que está bueno es reinterpretar esa derrota que tuviste, resignificarlo. ¿Sí? Hay un ejercicio que se llama reescribir el pasado que
implica eso, ver esa derrota que tuviste, pero desde otro lado, ¿sí? Poner las experiencias y más que nada los aprendizajes que te dejó, que hoy te hace más competente. Entonces, haber tenido esa derrota, no te hace peor. Si vos aprendés esa derrota y tomás conciencia de lo que hiciste y sobre todo, y esto es lo más importante, le ves la solución y ves los aprendizajes que te deja, es una puerta de mejora, es una fuente de aprendizaje. Entonces, las derrotas sí, muchas veces son grandes, grandes maestras. Hay que saber aprender, hay que saber perder y hay que saber aprender de las derrotas y de las victorias en hablar. O sea, en este caso que traes, que no sé tu nombre, a ver qué dice, bueno, Brufa 88. En el caso que traes, perdiste, te lo bajó, pero si ganaste, nada, también hay que aprender de esa victoria, y hay que aprender a ver, en la victoria tuve cosas buenas, cosas, errores, a ver de los errores. ¿Qué me viene a mostrar? Vos hiciste grappling, qué sé yo, en alguna situación específica de grappling, en algún pasaje que tuviste de la pelea, ¿qué te viene a mostrar? ¿Sí? ¿Qué corrección puedes hacer? Y quedarte con eso. El error después soltalo, no importa, te vas a equivocar 1000 veces. Pero no hay que fijar eso, hay que, a ver, listo, aprendí esto, listo, lo practico, soy más competente para la próxima. Y chao. Perdón, me extendí, pero me pareció importante el ejemplo. No, hombre, sí, 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 seguro. Oye, hermano, y después de la pelea, Sí. ¿qué pasa cuando el atleta viene de un campamento intensísimo, a veces desde el off-season que se toman ahí un buen tiempo para prepararse, después viene el campamento, 8 o 12 semanas, ya viene la pelea, después de la pelea se deben de tomar un respiro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con muchos atletas que de repente sienten ahí como ese vacío, ¿no? De que, madre, pues vengo de entrenar chingo de meses, le estoy pegando con todo full en el gimnasio y ahorita ya, Sí. o sea, pues ya pasó el evento para el que me estaba preparando, tengo que parar forzosamente para que mi cuerpo se recupere. ¿Qué pedo? O sea, de repente sí llegan a sentir como que ese vacío, ¿no? De que yo, ¿ahora qué hago? ¿Ahora para dónde me muevo? ¿Qué? O sea, porque volvemos a lo que decíamos, ¿no? Te clavas tanto en tu disciplina deportiva que el tema de amigos, familia, hasta incluso yo he llegado a ver en muchos casos de peleadores que descuidan hasta el tema financiero y es a veces mucho lo que sostiene sus carreras, ¿no? O sea, no, sobre todo los que todavía no están en la élite, que descuidan esa parte, que están entrenando tanto, 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 que de repente ya están o endeudados o ya no hay manera de que puedan sostener hasta su propio estilo de vida. Entonces, es complejo también por ahí, ¿no? Ahí se cortó. Es complejo, sí. ¿Estamos bien? Sí, 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 te escucho bien. Bien. Es complejo, sí. Súper. Y por eso hablábamos, viste, de la persona detrás del deportista. Está bien, ya peleaste. ¿Y ahora Sí, sí. qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos con este tiempo que capaz que no estás en campamento? ¿Sí? Bueno, y ahí ese tiempo que te sacaba el campamento, invertirlo también en los otros aspectos de tu vida, ¿viste? Porque si no, estás todo el tiempo taca, taca, taca. O sea, hay, mismo también en campamento, darse pequeños momentos de ocio de, me junto con un amigo, hago tal cosa, es fundamental. Entonces, eh, la recuperación, obviamente mental, psicológica y física, después de una pelea es clave. Hay que ver si hubo lesiones o no, hay que ver un montón de factores. Eh, pero bueno, para mí, eh, ahí te dan un montón de situaciones que hay que abordar y que dependen mucho del caso a caso. ¿Sí? No es lo mismo venir de una victoria que venir de una derrota, no es lo mismo venir de una derrota que venir de una derrota por nocaut. No es lo mismo venir de una derrota normal que una derrota en una pelea por el título, una derrota que te abría las puertas a otra liga, más arriba y crecimiento. ¿Viste? Mismo pasa eso. Hay veces que peleas que pueden abrir puertas y que el peleador a veces depende de esas peleas económicamente para seguir creciendo y no, y es una frustración y se estanca y bueno, ahí viene cómo va lidiando con todo eso. Pero ser, por eso, integral y trabajar todos los aspectos de la vida, y esto que vos me decías, la cuestión económica, clave también cuidarla. ¿Sí? O sea, ver la manera de solventarte tu carrera, cuando te vaya bien y cuando te vaya mal, es fundamental. O sea, debería ser algo
pero muy prioritario, porque es poco común ver gente que solo vive de sponsor o de algún buen samaritano, o capaz, bueno, hay gente de familia que capaz lo pueden bancar, ¿viste? Pero no es lo más común. Entonces eso es un tema central, el tema económico, el tema de encontrar cómo solventarte, porque para ser bueno, para ser realmente bueno, o sea, puedes tener todo el talento del mundo y la disciplina, pero a veces necesitan recursos, ¿viste? Invertir, invertir en todo, o sea, vos imaginate, los pilares del rendimiento son físico, técnico, táctico y psicológico. Entonces, arrancamos por lo técnico y táctico, tenés que tener un buen entrenador, tenés que tener una buena academia, eso sale dinero. Hay algunos que te sponsorean, pero a veces no, ¿sí? Tenés que tener un nutricionista, tenés que tener un preparador físico también. ¿Sí? Muchas veces, o sea, la cuestión psicológica, la parte mental del rendimiento. ¿Sí? Un buen psicólogo, un psicólogo deportivo que te acompañe, ¿sí? Ver la forma también de trabajar esa parte. Entonces, todo eso tiene costos y hay que ver la forma de poder solventarlo, ¿sí? De prepararse para eso. Porque ahí ves, a veces, que ahora por suerte se está equiparando todo mucho más, pero, a ver, la élite del deporte, por ejemplo, la CMA, mucho tiempo no dependía de un tema, ya te digo, ni de talento, ni de esfuerzo. Yo, acá esto es una opinión personal. Para mí, el mayor talento de la MMA está acá en Latinoamérica. Pero ¿qué pasa muchas veces? El tema financiero, el tema de recursos. ¿Dónde entrenan? Con la última tecnología, tienen la mejor recuperación, tienen... Y eso, quieras o no, en el más alto nivel, hace una diferencia. ¿Entendés? Vos ves, mira, los otros días un paciente mío, una pelea muy importante, ¿viste? Acompañó a un chico que tenía una pelea muy importante afuera, ¿viste? En Estados Unidos. Y él, acompañaba a su amigo, tenía a su entrenador y estaban ellos tres, ¿no? Bueno, el rival de él tenía 10 personas al lado más o menos, ¿sí? O sea, tenía nutricionista, kinesiólogo, osteópata, preparador físico, psicólogo deportivo, ¿me entendés? Y ahí tenés quieras o no, hay una diferencia. Pero, y lamentablemente, ¿a qué se resume esa diferencia, esa posibilidad? Y desde el plano económico. Entonces hay que ver cómo también cuidar eso, cómo poder venderse también para conseguir sponsor, bueno, para financiar la carrera, porque ser bueno es, es costoso y nada es gratis. Alguien, aunque sea un sponsor, alguien te lo está bancando. Si vos estás teniendo profesionales cerca que te apoyen, alguien te está ayudando. Entonces, ver la manera de allanar ese camino es muy importante. Así que bien, Sí, eso un tema central. sí. Hermano, en cuanto a lo que mencionábamos hace un rato del entrenamiento también, que el peleador se sienta preparado y demás, tema que mencionábamos de que entre más Sí. entrenen, mejor se sienten. ¿Qué pasa ahora Mm. con el otro extremo, ¿no? El que de repente por X o Y se estaba preparando para una pelea, no pudo asistir a una sesión del día, ¿no? O de repente un día tuvo que parar de entrenar o que tuvo ahí alguna lesión menor que lo sacó del gimnasio algunas semanas o 2, 3, 4 días. Eh, ¿Qué pasa con estos atletas que de repente sienten que esta parte va a impactar muchísimo en su rendimiento y psicológicamente van hacia el piso porque piensan que no se prepararon a full, porque piensan que el rival va a llegar mucho mejor preparado, con mejores condiciones? En este tipo de escenarios que pues sí que son complejos y sí que te pueden impactar en el rendimiento, ¿cuál sería la mejor manera de gestionarlos y de manejarlos? Bien, bien. Buena pregunta. Justo estoy trabajando con un peleador que le pasó eso mismo. Viene en campamento, tuvo una lesión y una semana de reposo. Y es durísimo gestionarlo, ¿viste? Eh, porque entran estas cuestiones ansiógenas, ¿no? Y el otro se está preparando. Pero a ver, qué sé yo. Como te digo, parte de la preparación, parte del entrenamiento es la recuperación.
Y si vos no cuidas tu cuerpo y le das a veces, en este caso, por ejemplo, el reposo que necesita, no vas a llegar de la forma más óptima capaz a la pelea. Obviamente hay que ver cuándo se produce la lesión y si te habilita a pelear, ¿sí? Yo, hay como distintos factores que tomo en cuenta, por ejemplo, cuando aparecen estas lesiones. Para decidir, che, ¿agarrás la pelea o no? Primero es el tiempo previo en el que te lesionaste. Eso es clave. Lo mismo lesionarse faltando 2 meses que una semana, 2 días. El grado de inhabilitación de la lesión. ¿Qué tanto te inhabilita? ¿Estás dando una ventaja real, viste, a tu contrincante? ¿Qué nivel de ventaja le estás dando? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué no? Después, obviamente, la importancia de la situación. Vos tenés, por ejemplo, una pelea por un título, ponele, ¿no? Tuviste una lesión, lo que sea, te rompiste el hombro, qué sé yo, por decir algo. Bueno, a ver, peleas por un título. O sea, hay que ver qué título, qué hay en juego, cuántas veces te va a dar. O sea, no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero evaluar eso. No es lo mismo pelear una pelea normal que una pelea por el título. Ahí tienes otras cosas en juego. Y después, tus ganas. ¿Qué ganas? ¿Qué motivación tenés de, de pelear o no? Entonces, todo eso son cosas a evaluar para decidir si vamos para adelante o si no. A partir de ahí, a ver, si vienen dudas, si viene lo que sea, se puede trabajar. Pero yo creo que son temas centrales que hay que verlos, como te digo, de forma interdisciplinaria. Médicos, kinesiólogos, psicólogos, ver de forma, che, a ver cómo viene la recuperación, para cuánto está, y, y a partir de ahí, ver qué decisión también quiere tomar el peleador, ¿viste? Pero es algo muy importante, lo que vos decís, el tema de la lesión, el tema de la recuperación, es algo muy importante. Y sí, obvio que les carbura muchísimo la cabeza. Pero, a ver, la gran mayoría de peleadores pelean lesionados y no siempre es un condicionante. Y yo conozco casos de peleadores que hacen un campamento increíble, el mejor momento de su vida, y el otro, capaz por lo que se ve, puede no haber hecho ese campamento con esa intensidad y el resultado, ¿viste? Eh, o sea, puede venir de este lado también. Entonces, nada es determinante, el resultado no está en nuestras manos. Eso hay que tratar de soltarlo. Lo que importa es lo que pasa ahí, pero para centrarte en lo que pasa ahí, y bueno, hay que prepararse de la mejor forma posible, dándole importancia al entrenamiento y a la recuperación también. Tanto la recuperación general, física, mental, como la recuperación si viene una lesión. ¿Sí? Hermano, pues ya para cerrar, hay un tema que es pues muy chistoso, ¿no? Porque al ser un deporte, la MMA, donde pues implica mucha violencia, implica mucho el tema de sangre, cortes y todo eso, la gente piensa que el peleador por defecto es agresivo, es un güey salvaje que todo el tiempo va a tener esta parte explosiva, ¿no? Realmente tiene que ser así por regla, debe haber No, parte de eso dentro de la personalidad, o nada más es pues, un tema de percepción, o sea, que la gente ya lo relaciona directamente con lo brutal que puede llegar a ser la disciplina deportiva en sí. y puede ser un poco de todo. O sea, en el sentido de que puede haber la gente afuera capaz hace ese link, ¿viste? Y asocia una persona, alguien que pelea es agresivo, ya por default. Y no, nada que ver. O sea, a ver, el deporte es, es una expresión humana y justamente que existan estos deportes también, que tienen niveles de agresividad y violencia, permite canalizar un montón de emociones que le das una vía, ¿viste? Una vía reglada, un contexto en el cual se puede expresar, ¿sí? Eh, entonces, el peleador, ¿necesariamente es una persona violenta? No, para nada, no necesariamente. Como vos bien decís, hay que ir viendo el caso por caso. Hay peleadores que capaz, así como tienen altos niveles de agresividad
al pelear, también les puede pasar que tienen mucha irritabilidad en su día a día y que también se manejan de forma agresiva, pero no es la regla para nada. O sea, al menos en mi caso no he visto que sea lo más común, ¿no? O sea, son deportistas, a fin de cuentas también. Son deportistas que pelean. No hay mucho más y la gran mayoría canaliza toda esa agresividad en el deporte. Después afuera no es lo más común. Suelen ser gente dentro de todo, a ver, muy respetuosa, ¿no? Aparte el mismo deporte, o sea, la MMA tiene una marcialidad que te enseña respeto, valores. Entonces, eso también, no es que vamos acá a la plaza y nos cagamos a piña, no. Es otra cosa. Hay una civilización, hay una cuestión institucional, una cuestión ética, ¿viste? Deportiva, que está y que obviamente depende de cada academia, de cómo se imparta, pero no. Es, como te digo, no es una, ¿cómo decirlo? No es la regla para nada. Sí, claro, y es que al final, bueno, ya en la convivencia con el peleador y demás, pues, incluso hasta llegan a ser a veces personas pues muy controladas, ¿no? A veces el más reactivo es el que ni siquiera está dentro de la disciplina, que pues muchas veces la gente que busca los problemas ni siquiera tiene relación con algún arte marcial, con algún deporte de combate, los que están dentro del medio, de la industria, muchas veces son más relajados, más ecuánimes, más equilibrados en esa parte de la violencia y de la reacción, ¿no? Porque, pues, como dice, ya todo eso lo canalizan en el entrenamiento, realmente no necesitan demostrarle nada a nadie en ese sentido. Obvio, y aparte, a ver, es un deporte que te lleva a entrenar mucho el autocontrol, ¿viste? Para poder pelear bien, hay que ir manejando los momentos, digamos, de la pelea. No puede ser todo agresividad y no, o sea, está bien, sirve, pero también hay momentos en los cuales hay que bajar el acelerador, hay que pensar, hay que ser estratégico. Entonces, tenés que ir graduando y gestionando esas emociones a medida que va transcurriendo un combate. Es fundamental. Así que sí, total, o sea, es como todo deporte, enseña un montón de cosas y el autocontrol es una de las cosas que enseña obviamente la MMA y el deporte de combate en general. Seguro. Hermano, pues con esto terminamos por hoy. Muchísimas gracias por darte tu vuelta por acá. Muchísimas gracias también por los consejos, por ahí responderle ahí al brother que nos escribió. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que también pongan pues su atención en esta parte psicológica que es importantísima, que para mí es el motor que mueve al atleta lejos del entrenamiento, lejos de todo. Por más que tú entrenes a 1,000 por hora, por más que te metas 3, 4 sesiones, si de aquí arriba no estás, el rendimiento no existe, no hay manera de que se traduzca dentro del octavo. Entonces, pues qué bueno que estés aquí para enseñarle a la gente, para que la gente sea más consciente de que es un área que tienen que cuidar, o que es un área que tienen que estar muy, muy pendientes, y que se entrena igual que todas las demás del deportista. Entonces, qué chido que te diste tu vuelta por acá, hermano. Y ya para cerrar, la pregunta que se le Sí, hace a todos los invitados por aquí: si obvio. tienes Mira, algún amigo, algún colega de profesión, nutri, psicólogo deportivo también, preparador físico, entrenador, peleadores, lo que sea que esté dentro de la industria de las MMA, te gustaría que entrevistáramos aquí en este espacio porque tiene una buena historia que contar. sí, o sea, que querés que yo te recomiende a alguien. Al que quieras, de los que tú conozcas, alguno que tú creas que sería bueno tener por aquí. Buena pregunta. A nivel profesional o también puede ser un peleador. De lo que sea peleador también puede ser, de lo que sea que esté dentro del mundo del deporte. Y mira, déjame que lo piense y no te quiero decir a alguien ahora, pero tengo un par en mente. Ahora después cuando terminemos te lo comparto, te digo yo. Órale. ¿Vale?
Perfecto, hermano. Oye, pues muchísimas gracias. Gracias por caerle. Ahí después estaremos ahí haciendo alguna parte 2 si tienes ahí espacio. Y qué chingón, qué buena entrevista, la verdad, bastante enriquecedora y yo creo que le va a servir muchísimo a la gente que nos sigue. Total, total. La verdad que sí, gracias a vos por tu tiempo y por también tomarte este momento para darle voz a las artes marciales, bueno, en este caso obviamente lo que es la psicología deportiva, pero a todo lo que hace al mundo de las artes marciales, porque me parece que es fundamental poder hablar de estas cosas. Así que gracias por darme este espacio. Y bueno, lo que necesiten, estamos acá. Muchísimas gracias, hermano. Igual lo que necesites, pues ahí ya tienen mi número, nos echamos un mensajito. Muchísimas gracias a todos Dale. los que se conectaron. Nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Abrazo.